¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a estas conversaciones que tenemos con arquitectas y con arquitectos en este Instapanel Lab by Syntac, aquí en Las Condes Design, en el tercer piso y en este muy bonito espacio que tiene arte integrado a la arquitectura. Nuestro invitado es Cristian Izquierdo Lehmann. Bienvenido, Cristian. Gracias, Rodrigo. ¿Conocías este lugar? Había estado aquí sí alguna vez mirando especificaciones. Bonito sí. Trabajo de tus colegas Lenis Elton o Elton Lenis. Gran trabajo, grandes colegas, grandes personas. Y además comparten trabajos para algún cliente por ahí, así que también hay un vínculo. ¿Ah? Claro, sí, directo, exactamente. ¿cierto? Sí, ya lo vamos a comentar. Bueno, les cuento brevemente que Cristian Izquierdo Lehmann todavía está en sus 30, aunque le quedan algunos meses solamente, para los 40, muy joven en ese sentido, arquitecto titulado con distinción máxima en la Universidad Católica, premio Excelencia Académica y premio al mejor proyecto de título de su promoción en el año 2009, es máster en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Columbia, donde recibió el Honor Award for Excellence in Design y también el Lucille Smyser Lowenfish Memorial Prize el año 2014. Así que se aplicó en la universidad, nos queda claro que se aplicó. Hoy día eres profesor de teoría y de proyectos en la Universidad Católica, en la Facultad de Arquitectura. Sí. En la carrera y también en magíster, o en la carrera solamente. En el magíster en realidad. En el magíster solamente. Que hoy día todos salen por magíster, entonces es como la continuación de la carrera. Lo último con que se topan es conmigo. O sea, yo dirijo tesis de magíster y hago unos cursos. Oye, leía por ahí que estuviste a punto de ser actor en algún momento, de tomar ese camino, después te metiste a estudiar Derecho un par de años y finalmente te diste cuenta que parece que tus amigos que estudiaban arquitectura hablaban en un lenguaje mucho más similar al tuyo que el que parece que hablaban tus compañeros de Derecho. ¿Cómo fue esa vocación aparentemente de actor, el meterse a Derecho y terminar entrando en el mundo de la arquitectura? ¿Y dónde leíste eso? Tengo fuentes que no te puedo revelar. Sí, efectivamente fue así. A mí cuando estaba en la universidad, en el colegio y en la universidad también era un fanático del cine, sobre todo. Y el teatro, hice mucho teatro en el colegio, dirigí obras de teatro, actué obras de teatro, arte. ¿Era la dirección lo que eventualmente te interesaba más que la actuación o podía ser cualquiera de las dos? Todo, yo quería ser como Woody Allen, yo quería escribir, dirigir, producir, actuar, hacerlo todo. Y en cuarto medio hice una obra de teatro, La muerte del vendedor viajero, que fue una obra muy desgastante y después de eso, o sea, bajé como 10 kilos, me volví loco, tuve que prácticamente no terminar el colegio, porque me dediqué a actuar y muy en serio y dije, sabéis que esto no es vida, porque llegó un momento que ya no. Los personajes se metían tan fuerte dentro de uno que me costaba mucho lidiar con mi propia identidad. Entonces estaba bastante perdido a fin de cuarto medio y dije, ¿qué hago? Si no quiero ya ser actor, ya lo tenía decidido y yo siempre había sido más bien humanista. Claro, el mundo de las ciencias sociales. Claro. Derecho era como lo más serio, ¿no? No, tampoco quería ser abogado de ninguna manera, pero lo que sí sabía era que no quería estudiar bachillerato en humanidades, que era como la alternativa obvia para mí, porque me parecía muy poco riguroso. Y dije, bueno, voy a hacer como un servicio militar, voy a leer la Constitución, voy a aprender que sea educación cívica, que era algo que no había tenido mucho en el colegio. ¿Y aguantaste 2 años en Derecho? Aguanté 2 años. Te lo dice alguien que aguantó uno solo en Derecho, así que entiendo un poco cuando uno no tiene vocación, te puede costar, digamos, ¿no? Pero todavía me gusta, me entretiene. Sigo ahora los debates de la convención. O sea, claro, tienes más herramientas también. Claro. Ahora, yo lo entiendo, no sé si yo fuera tu terapeuta, diría, bueno, claro, cuando uno tiene papá y mamá arquitectos y que además ambos premios nacionales, meterse en la arquitectura es meterse con la vara muy alta, ¿no? Y probablemente quizás había algo de eso, es como mejor me voy por otro lado y hasta ahora finalmente decidiste no, ya, ok, esto es lo mío, lo tengo en la sangre, culturalmente lo he visto toda mi vida, ya, finalmente sí, la arquitectura parece que me llama, ¿no? Totalmente, y o sea,
Yo cuando estaba en el colegio, en primera universidad, no se me pasaba por la cabeza estudiar arquitectura. Era algo que simplemente no es que le tuviera aversión ni nada, era simplemente algo que estaba fuera del ámbito de mis intereses en ese momento. Uno tiende a rebelarse un poco con los padres, inconscientemente, ¿no? Claro, ahora esa rebelión en mi caso no era explícita, era simplemente como que no se me había ocurrido nunca. Más encima, yo no había hecho un dibujo desde como cuarto básico, entonces simplemente no lo consideré nunca. También en ese momento me enfermé, tuve una enfermedad grave, y eso me provocó una serie de cuestionamientos existenciales, y recién ahí como que dije, oye, mira, parece que a mí me podría gustar arquitectura. Pero eso llegué más bien a partir de mi interés por el cine y por el derecho, y conversando con mis amigos, que mirando a mis padres. O sea, para mí mis papás eran mis papás, y en realidad su trabajo era como el trabajo, o sea, mis papás iban a la oficina, eran gente. Para mí no era tanto estos que fueran arquitectos o otra cosa, era simplemente ese era el trabajo de mis papás. Exacto. Así era, ¿no? Pero lo tomaste en serio, y no solamente estudiaste y te fue muy bien en la carrera, sino que te hiciste un magíster en un lugar también desafiante. O sea, dijiste, ok, me gustan las cosas en serio, si va a ser la arquitectura, va a ser con todo. Por supuesto. ¿En qué momento aparece la madera como un elemento tan importante de la arquitectura que estás desarrollando ya como parte de la oficina Izquierdo Lehmann, digamos, en proyectos que van desde Alcántara 360, que es este proyecto de 8 townhouses, la Casa Morrillos, que tiene 72 puertas de madera, y este edificio al que tú contribuyes, ¿no?, con tu familia, que es el edificio de la CMPC en Los Ángeles, que es el edificio de madera más grande de Chile? ¿Cuándo entra la madera ahí como elemento, yo diría, de alguna manera identitario un poco de la arquitectura que estás desarrollando? Mira, un poquito por casualidad, porque estas cosas uno siempre las tiende a conceptualizar desde el final, retroactivamente, no prospectivamente. Ahora te puedo decir, sí, yo hice mi proyecto de título en madera. Y creo que el proyecto de título que hice tiene mucho que ver con lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué era el proyecto? ¿Cuál proyecto? Era un centro de servicios públicos en Valle Grande, en Lampa. Me interesaba la posibilidad en ese entonces, de la construcción normal. No me interesaba, quería meterme en cómo eran los procesos constructivos más masivos. Y en ese sentido me interesaba, veía estas grandes extensiones de ciudad que crecían en la periferia, que a mí de guata, de buenas a primeras, me parecía lo contrario que una idea de ciudad o algo. La mancha urbana, ¿no? Algo que me pareciera que fuera una idea que se pudiese vivir cívicamente ahí. Y era algo que me provocaba una cierta resistencia, y que por lo mismo veía una cierta responsabilidad, un desafío de pensar eso. Entonces, en mi proyecto de título se trató de cómo ver la posibilidad de que existiera tal cosa como un espacio público en esos lugares dominados por una lógica expansiva que tiene más que ver con variables económicas que con otro tipo de variables. Entonces, de qué manera podía pensarse más allá de los aspectos económicos y ver en qué consistía un espacio público y cómo un espacio público podía surgir ahí. Y bueno, tomé entonces los programas que por norma se solicitaban para ver ahí, y dentro de esos había una iglesia. Y yo, dentro de un proyecto más grande, desarrollé en detalle la iglesia. En la iglesia hice toda una enorme estructura de madera, de elementos chiquititos de madera que se iban juntando todos formando una totalidad mayor, donde uno no podía distinguir como que ciertas partes del edificio eran más importantes que otras, sino que era como un continuo. Y me interesó en ese sentido la madera por hacer una arquitectura de uniones, de que las cosas, de que no era una sola cosa continua que tú matabas y el proyecto de una sola vez, sino que era la agregación de puras partes chicas que formaban una totalidad mayor. Eso fue algo que quedó ahí. Luego me formé como arquitecto, me fui a estudiar afuera y volví y recibí el encargo para hacer una casa en Morrillos. Y esa casa en Morrillos, el cliente
eran dos parejas de amigos que ambos hombres trabajaban en madera. Uno era trader de madera y el otro trabajaba en Arauco. Yo me tocó lidiar con el que era trader de madera. Y él tenía una idea de hacerse una casa, etcétera, que la tenía pensada en principio en otro material. Él quería hacerla en panel zip y revestirla en unos ladrillos prefabricados y ponerle unas cortinas metálicas. Me dijo, mira, yo tengo madera. Y yo le dije, bueno, hagámosla con madera, porque a mí no me gustaba tanto la idea de las cortinas metálicas y el revestimiento de ladrillo. Entonces le fui tirando el hilito a eso y resultó que esa casa terminamos haciéndonos amigos con el cliente y haciéndola entera de madera. Esa casa de Morrillos, entonces, sumado a tu proyecto de título, son de alguna manera pilares un poco en lo que estás haciendo hoy día. El proyecto Alcántara ha sido un proyecto también bastante publicado. De hecho, el proyecto Alcántara, junto con el proyecto San Crescente y junto con el edificio CMPC de Los Ángeles, los tres proyectos están nominados al a los MCHAP Awards 2022, este premio que da el Illinois Institute of Technology de Chicago, que además se entrega el premio en una obra de Mies van der Rohe. Qué bonito tener como oficina 3 nominaciones a ese premio que es para todas las Américas, incluyendo Estados Unidos. Sí, es un gran honor, sobre todo porque es un premio al que nosotros no postulamos, sino que funciona con nominadores anónimos, entonces... Más valioso todavía. Claro, sí, gran cosa. 3 proyectos y 3 proyectos en madera, lo cual también quizás habla de una visión a que este tipo de arquitectura más sustentable, menos contaminante, donde se puede usar más la prefabricación, es también un tema que va creciendo un poco en el mundo. Absolutamente. O sea, yo llegué a la madera en esta casa casi por casualidad, o como te comentaba el proyecto de título, por un interés que fue en principio estético. Si se quiere un cierto equilibrio, que los elementos constructivos verticales, los pilares y las vigas, fueran más o menos del mismo tamaño, y que no hubiese una preponderancia entre un aspecto y otro, sino que más bien el sistema, como todo, el sistema de unión fuese más importante que cada parte en particular, a grandes rasgos eso. Y luego uno se va metiendo en el asunto y te vas metiendo en los temas que tú has mencionado y te das cuenta también, bueno, ya se hace muy evidente el problema ecológico a escala planetaria, que ya no llueve, en fin, etcétera, etcétera, ya como que es una cuestión evidente, no es de nicho, y hay una gran responsabilidad a mí me gusta hablar de construcción antes que arquitectura en esto, de la industria constructiva que tiene muchas emisiones, de construir, ojalá sin emisiones. Entonces, hay una cuestión con la sustentabilidad y que es importante, que la sustentabilidad generalmente en arquitectura se tiende a considerar que el edificio gaste poca energía una vez que está listo. Básicamente que la cuenta de calefacción te salga barata. No en su concepción. Y el momento donde uno arroja más carbono o arroja buena parte del carbono es durante la construcción. Entonces los desafíos, yo diría, son de un orden dual. Por una parte, hacer un edificio que sea que no requiere energía para operar, y por otra parte, un edificio que se pueda construir carbono neutral. Y tengo en este momento una de las cosas que me tiene más entusiasmado dentro de la oficina es que estamos diseñando, ya tenemos un proyecto que va a empezar luego construcción y otros 2 que han sido calculados de un modo carbono neutral, tanto en su construcción como en su operación. Tengo entendido que sería el primer edificio carbono neutral de Latinoamérica, así que... ¿Se puede saber algo más de eso? ¿O es... Sí, claro. ¿Cuál proyecto es ese? Es un proyecto que de alguna manera continúa la línea de los proyectos estos de Alcántara y San Crescente que tú mencionabas, que buscan un modo de vida ciudadano, una forma de llamarlo, ¿no? Cómo densificar la ciudad en las zonas de baja altura, con modelos que puedan insertarse en la ciudad, con casas, pero a mí en realidad si se llama townhouse, casa pareada, okay, casa lineal, no, un poco lo mismo, pero lo que creo que es muy importante es que el espacio común entre las casas sea pensado como un elemento en sí mismo, no solo como una resultante de lo que quedó entre las casas, sino que como el elemento más preponderante del proyecto, de manera que las personas que deciden irse a vivir ahí
no solamente deciden comprar una casa, sino que compartir un espacio común donde las personas... Es un sitio moderno. Donde las personas se puedan encontrar. ¿Cierto? ¿No? Ya, ¿y esto qué es? ¿Lo recabarren? No, este es otro proyecto que está ahí en Burgos, que a ese mismo modelo, que es un modelo de ciudad que a mí me interesa, le hemos agregado un piso más y hemos aprendido esos proyectos también, tratando de diversificar, que hayan casas de distintos tamaños o departamentos de distintos tamaños, de manera que los habitantes no sean solamente de un solo tipo, digamos, o de una sola edad, o digamos solamente familias jóvenes con niños, sino que pueda haber gente sola o parejas que viven de otras maneras, etcétera, que puedan interactuar, distintas edades, etcétera, hacer comunidad y también meterle más programas. Entonces este es un proyecto, como otros que también estamos desarrollando, que tienen 3 pisos, un edificio de oficina chico, unos locales comerciales y una pequeña comunidad detrás. Y de eso estamos desarrollando este, que ya está bastante avanzado en la calle Burgos, que lo hemos calculado con la gente de EBP, que son una oficina suiza de asesoría energética, y hemos hecho todo el modelamiento para hacerlo carbono neutral. Ha sido un tremendo desafío porque uno parte con la madera y uno como arquitecto, y lo que tú ves en la madera probablemente, claro, es la unión en la esquina de las dos maderas que se juntan y agarra el otro. Esa es la parte más fácil del asunto. La parte verdaderamente desafiante es lo que no se ve. La transmitancia acústica, la transmitancia térmica, y en todo eso para mí estos proyectos han sido como hacer un magíster, porque he trabajado con especialistas de primer nivel, acústicos, térmicos, y toda esta cuestión de la eficiencia energética o el cálculo de la huella de carbono de cada material, de manera que tú al momento de diseñar ya no solo consideras que la esquina se vea linda, sino que cuál es el porcentaje de ventana perfecto y cuál es, por ejemplo, las ventanas, la huella de carbono de la ventana es enorme. Entonces, ¿cómo reducir la ventana? No solo con un asunto de eficiencia energética, sino que porque la ventana tiene una alta huella de carbono. ¿Y el edificio que estás desarrollando para Inmobiliaria Altura en Lo Barnechea tiene una fachada en madera o es un edificio en parte importante también en madera? No, el edificio para Altura es un edificio, una estructura de hormigón y un edificio de hormigón que tiene por fuera una celosía de madera para darle intimidad a los dormitorios, que de alguna manera replica la solución de estos otros proyectos. Los edificios que estamos desarrollando actualmente en madera como material principal son para Inmobiliaria Tecton, que es otro cliente con el que trabajamos, y creo que ese, y también para Inmobiliaria Tánica estamos haciendo un edificio también de madera, y creo que el modelo es ir metiendo la madera cada vez más como un material no solo de revestimiento, sino que estructural. Porque la investigación y la tecnología va a permitir que más pronto que tarde podamos hacer, o sea, se puedan hacer grandes proyectos a nivel de torre o incluso de rascacielos, en algún momento, no sé, de madera, ¿no? O sea, hacia allá apunta. Absolutamente, eso es factible de hacer. Ahora requiere una manera de pensar, por ejemplo, ahora que nos pasamos a 3 pisos en estos proyectos que estamos haciendo, es una manera de pensar distinta. Tenés que pensar, conceptualizar la estructura de otra manera, porque la estructura de hormigón permite pasar la carga o el peso de este lugar a este lugar y ya le pones una viga y pasa, pero en madera se requiere un rigor que es como otra manera de pensar, que cuando tú ya cada vez que le agregas un piso más a la estructura se vuelve más estricto la solución estructural y simple. Entonces ha sido muy, al menos para mí, aleccionador, y creo que para allá vamos, o sea, de todas maneras. A mí no me interesan. Creo que la ciudad puede densificarse bien en 5 pisos, en 6 pisos, en 7 pisos, que esa altura tal vez no es necesario construir más que eso. O sea, creo que también cuando uno empieza a construir en madera dice, bueno, ¿será necesario seguir construyendo rascacielos de 60 pisos? Sí, claro, esa es una pregunta que haces. No todo lo que se puede se debe. Yo, en realidad, ese no es mi sueño. Mi sueño es construir una buena ciudad donde nos podemos encontrar y seguir conversando. Cristian Izquierdo Lehmann, ha sido un placer tenerte aquí en este lugar, además tan interesante en términos arquitectónicos y un lugar que probablemente se vincula con tu trabajo aquí en Las Condes Design y en este Instapanel Lab. Muchas gracias por venir a conversar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, un placer.